Yo no sé Correcto. si puedes saludar aquí a Manu Pineda. Manu, hola, buenas Hola, tardes. hola, buenas tardes a todas y todos. Un placer poder compartir con vosotros un ratito. Estoy viendo entre los asistentes a buenos amigos, a ti, José Antonio, a Heidelín, que me ha gustado mucho verla por aquí, a otros compañeros a los que conozco personalmente y a otros a los que os conozco solo virtualmente. Es un placer compartir con vosotros un rato. Hoy es el día del aniversario de la partida física del comandante en jefe, que como en tantos temas, en el tema de Palestina, fue un visionario, como ya dijo Bouteflika, parecía que viajaba al futuro, lo veía, volvía y no lo contaba. Ya en el año 79 tuvo una intervención en la ONU en nombre de los no alineados, en los que describía con esa brillantez, con esa sencillez y con esa pedagogía que lo caracterizaba, definía perfectamente lo que estaba pasando entonces y lo que está pasando hoy de un modo más claro. Creo que fue el primero en hablar del genocidio israelí sobre Palestina. Bueno, pues estaba escuchando al camarada Yihada desde hace unos minutos y creo que lo primero aclararle lo de Barcelona. Es cierto eso. Se ha aprobado esto, lo que pasa es que si quisiera aclarar una cosita sobre esto. Nosotros gobernábamos en Barcelona hasta julio pasado y no suspendimos temporalmente las relaciones con Israel. Las suspendimos de forma definitiva. Luego entró a gobernar el Partido Socialista y la restableció enseguida, porque el Partido Socialista en España pues tiene un componente sionista muy potente y la restableció. Y ahora, propuesta nuestra, y viendo el genocidio que se está llevando a cabo sobre el pueblo palestino en general y sobre el de Gaza muy en particular, pues la han suspendido, pero desgraciadamente solo hasta que pare esta agresión. Nosotros seguiremos luchando para que esta suspensión sea definitiva, porque no es de recibo que un gobierno que se considera democrático mantenga relaciones con un régimen terrorista como el régimen israelí. También aclarar, a raíz de lo que plantea el compañero José Antonio Toledo, sí, el pasado jueves estuve en la Corte Internacional de La Haya presentando un dossier, no solo en calidad de eurodiputado, sino también como embajador, que fui nombrado junto a otros camaradas, entre ellos a Leidita Guevara, que fue también nombrada embajador en el mismo momento, el compañero Mandela, diputado de Sudáfrica y nieto del gran Nelson Mandela, y bueno, en fin, con otros fuimos nombrados embajadores, y yo en mi doble condición, tanto de eurodiputado como de embajador por el retorno para los palestinos exiliados o refugiados, pues presenté un dossier en el que en 8 bloques se enumeraban las violaciones del derecho internacional, especialmente del cuarto convenio de Ginebra, que está llevando a cabo el régimen israelí sobre el pueblo palestino. Esto es un paso necesario para que se inicie una investigación por parte de la Fiscalía, en la que hemos establecido mecanismos de coordinación para ir concretando con nombre y apellidos y con testigos estas violaciones, y esperemos que estas, junto a otras, puedan finalmente llevar a Netanyahu y a todos sus cómplices al banquillo y a la cárcel, porque un tipo o una gente tan peligrosa, tan nazi como estas, no deben de estar sueltos. Son un peligro no solo para el pueblo palestino, sino para el mundo en general. Nosotros vamos a seguir, digo, vosotros y nosotros y toda la gente de bien en el mundo, todos los que apostamos por la humanidad, por los derechos humanos, vamos a seguir trabajando en primer lugar para que se acabe con este genocidio. Vamos a seguir movilizándonos, están habiendo unas movilizaciones a lo largo de todo el mundo que yo creo que sin precedentes. No encuentro precedentes para movilizaciones como esta,
exigiendo a nuestros gobiernos y a la llamada comunidad internacional. O sea, aquí se llama comunidad internacional a los países, a los gobiernos que están en torno a Estados Unidos. O sea, cuando se habla de comunidad internacional, se deja fuera a los países dignos como son Cuba, Venezuela, Bolivia, Argelia, Colombia. Esos no forman parte de la comunidad internacional para esta gente, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a seguir exigiéndole a esa llamada comunidad internacional que se ponga del lado de las víctimas y no del lado de los verdugos, que exija un alto el fuego. No es admisible que a esta altura todavía no se haya conseguido una petición de alto el fuego por parte de la ONU, porque cualquier intento de esto es vetado por Estados Unidos, que es finalmente el patrocinador de todo esto. Israel no podría hacer las cosas que hace sin el patrocinio de Estados Unidos y sin la complicidad de la Unión Europea. Vamos a seguir trabajando, por supuesto, para que se rompan relaciones con Israel, relaciones de todo tipo, las relaciones diplomáticas, las comerciales, las militares, las académicas, las culturales. No es admisible que se mantengan relaciones con un régimen que está teniendo prácticas que son comparables a las de la Alemania nazi. Lo que pasa es que la Alemania nazi mataba a los judíos en las cámaras de gas e Israel lo está matando con misiles lanzados desde los F-16. Bueno, pues hay que romper las relaciones con Israel, relaciones de todo tipo, situar a Israel en el lugar que le corresponde, en ese rincón de la ignominia, de la vergüenza, de la humillación que le corresponde, lo mismo que en su momento se hizo con la Sudáfrica del apartheid, ¿no? Vamos a seguir trabajando porque se decreten embargos de armas, o sea, para que no se pueda vender armas a Israel que van a ser utilizadas contra la población civil palestina, y por supuesto para que tampoco se compren armas a Israel. Me imagino que sabréis muchos de vosotros que a Israel le venden a nuestros gobiernos armas con un sellito que pone Tested in Combat, es decir, comprobado en combate. Hemos utilizado estas bombas, hemos utilizado estos rifles, hemos utilizado estos tanques contra los niños palestinos y los matan muy bien, son muy efectivas. Y ahora nosotros compramos esas armas. Eso es una vergüenza para cualquier gobierno que se considere democrático, respetuoso con los derechos humanos. Seguiremos trabajando desde la Unión Europea para que se cancele el acuerdo de asociación Unión Europea-Israel, aplicando la cláusula segunda de ese acuerdo, que lo que viene a decir es que el acuerdo está basado en el respeto a los derechos humanos por ambas partes firmantes. Es decir, que la Unión Europea e Israel van a respetar los derechos humanos. A esta altura parece que nadie puede cuestionar que Israel está violando los derechos humanos del pueblo palestino. Por lo tanto, que se aplique esa cláusula y se suspenda ese acuerdo de forma inmediata. También tenemos que excluir a Israel de cualquier programa financiado por la Unión Europea en los que participa. Participa en el programa Erasmus de intercambio de estudiantes, pero participa también en otro programa que se llama Horizon Plus, que sirve, entre otras cosas, para que con los impuestos de la ciudadanía europea se financien, entre otras, a 2 empresas israelíes que fabrican los drones con los que se está asesinando a población civil en Palestina. Y, por supuesto, vamos a trabajar para que nuestros gobiernos se sumen a esa serie de gobiernos dignos que ya han iniciado, han impulsado procesos al régimen israelí ante la Corte Penal Internacional. Es decir, gobiernos como Argelia, que creo que fue el primero, como Colombia, Sudáfrica, o sea, gobiernos que no solo hacen gestitos de cara a la galería, sino que están tomando acciones para sentar en el banquillo de los criminales, aquellos que están practicando el crimen y el terrorismo contra una población entera. Nosotros siempre nos miramos en los espejos en los que nos tenemos que mirar. Sabemos que Cuba no puede romper relaciones con el régimen israelí porque ya lo hizo el comandante en jefe en el año 73. A Cuba no le podemos decir que haga algo en lo que fue pionera.
De hecho, creo que con el único país del mundo con el que Cuba rompió relaciones fue con Israel. Nosotros queremos que nuestros gobiernos se miren en esos espejos, en los espejos de los gobiernos dignos, de los gobiernos que están en el lado correcto de la historia y que dejen de ser felpudos, marionetas, mayordomos de un imperio que está detrás de todas las guerras del mundo, de forma directa o indirecta. Entonces, vamos a seguir trabajando de forma incansable por esto, vamos a seguir utilizando todas las vías, la vía política. Cuando digo política con mayúsculas, no me refiero a la de un partido o tal, sino la vía de la política con mayúsculas. Vamos a seguir utilizando la vía institucional. En las instituciones en las que estemos representados, pues vamos a trabajar de forma incansable para que nuestros gobiernos y nuestros representantes en los distintos ámbitos se pongan del lado correcto y desde luego vamos a seguir trabajando para que el nivel de movilización, que ya os decía, que al menos en donde yo conozco está siendo brutal, está en un nivel sin precedentes, pues que no solo no decaiga, sino que vaya más. Porque corremos el riesgo de que a base de ver tantas imágenes brutales que nos están llegando de bebés palestinos destrozados, de mujeres reventadas, de mujeres bajo los escombros, o sea, esto que es una barbaridad, no, el ver esto de forma tan sistemática como lo estamos viendo nos puede llevar o bien a la depresión, y cuando uno está deprimido lo que hace es llorar, no movilizarse, o nos puede llevar al embrutecimiento, a la normalización, a que veamos ya como normal esto, que sea un escenario normal y dejemos de movilizarnos. Y tenemos que trabajar de forma incansable para que no se den ninguno de esos dos escenarios. Que la gente que está avergonzada de que nuestros gobiernos tengan una actitud pasiva, pusilánime, ambigua, cuando no cómplice directamente con estos crímenes, cambien de posición. Yo tengo que decir que está teniendo efecto. Yo creo que todos vosotros sabéis o estáis siguiendo cómo los que en principio manifestaban públicamente un apoyo incondicional al régimen israelí, aunque lo sigan manteniendo en la práctica, pero al menos van girando el discurso. Ya hemos visto como incluso en Estados Unidos están pidiendo a Israel que mate, pero menos, que no manche las paredes de sangre, es decir, que reconocen al agresor, le reconocen el derecho a defenderse, que eso es una barbaridad, pero al menos sí le están pidiendo que respete el derecho internacional, que sea proporcional y cosas así. Hemos visto cómo Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, que tenía una posición también de absoluta complicidad y de apoyo incondicional al régimen israelí, ya ha tenido que variar el discurso porque es que no podía salir a la calle. Es que salía a la calle y tenía a la gente encima llamándole asesino y cómplice del genocidio. En Europa estamos viendo casos similares. Macron, el propio primer ministro británico, que es un sionista furibundo, ha tenido también al menos que maquillar su discurso. O sea, tenemos que seguir trabajando para que al final todos estos que desde luego por motu propio no iban a cambiar de postura porque su postura es la de ser lacayos del imperio, pues se vean obligados a cambiarlo por la presión popular. Que lleguen a la conclusión de que les va a salir más caro, su apoyo a Israel les va a salir más caro que apoyar a los pueblos que le están diciendo que por ahí no, que no pueden hacer eso en su nombre. Y a esas movilizaciones pues se están sumando además con un papel muy activo y muy numeroso las organizaciones de judíos, porque desde luego no están dispuestos a que Israel, que no representa a los judíos del mundo, ni mucho menos, representan a una minoría de los judíos del mundo, que son los sionistas, que estén llevando a cabo un holocausto contra el pueblo palestino comparable al holocausto que llevaron los nazis y sus aliados contra los judíos. No solo contra los judíos,
Los nazis asesinaron a 6 millones de judíos, asesinaron también a infinidad de comunistas, socialistas, anarquistas, a gitanos, a árabes, a gente con algún tipo de efectos físicos y psíquicos, o sea, a muchos colectivos. Pero sí a los judíos, pues asesinaron a más de 6 millones de judíos. Y desde luego los judíos de hoy no están dispuestos a aceptar que Israel se erija en portavoz, heredero, representante de todos los judíos del mundo y que además esté utilizando el sufrimiento o el dolor de las víctimas del holocausto para infringir un dolor y un sufrimiento similar al pueblo palestino. Entonces, nada, deciros que estoy convencido de que todos los que estamos en este chat pues vamos a seguir trabajando de forma incansable por estos objetivos y nada, saludaros de nuevo y agradecer que me hayáis invitado y que haya podido compartir, aunque sea unos breves minutos, un espacio con amigos, con compañeros y compañeras tan queridos como los que estáis ahí. Un fuerte abrazo y seguiremos trabajando codo con codo hasta la victoria siempre. Pues muchísimas gracias, Manu.